Hola, ¿cómo estás? Hoy estaremos con el tema titulado Respaldo Sobrenatural. ¿Sabías que tu nivel de fe está conectado a tu capacidad de entender la autoridad? En una sociedad que celebra la independencia, la Biblia nos enseña algo revolucionario y es vivir bajo autoridad. Esta es la llave para tener la protección, la dirección y la bendición de Dios. Hoy descubriremos cómo este principio celestial puede transformar tu vida, inspirarnos en la fe y en esa fe que asombró a Jesús, que nos menciona Mateo capítulo 8. Prepárate para desbloquear un respaldo sobrenatural que puede cambiarlo todo. Comencemos. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Recibe un abrazo gigante. Quiero aprovechar y saludar a todas las personas que se encuentran dentro de Colombia. A los que están fuera de Colombia, reciban un abrazo gigante, un abrazo fraterno desde acá, desde la ciudad bonita en Bucaramanga, Colombia. Quiero también bendecir a todos aquellos que siembran en este ministerio. Que el Señor Dios bendiga la obra de sus manos. Sabes que la semilla que cae en este ministerio da un fruto abundante. Muchas almas, mucha gente está siendo ganada para Cristo. Así que bendecimos la semilla que tú siembras y pido en el nombre de Jesús que nunca sea escasa, sino que el Señor, que es fiel, que prometió que todo el que siembra recojas abundancia de paz, abundancia de bendición en medio de tu vida y de tu familia. También quiero aprovechar y agradecer a todas las personas que nos siguen en redes sociales. Todos los días subimos reflexiones cortas, mensajes que me han contado, me han mandado varios testimonios de cómo edifican, y la idea es esa. Lo hacemos con el único objetivo de que Dios bendiga tu vida. Muchas gracias a todos aquellos que nos pueden seguir en las redes que están apareciendo aquí en la parte de abajo ahora en estos momentos. Síguenos, por favor, suscríbete. Nos faltan solo 50 personas para comenzar a tener los 1000 seguidores en Facebook, así que te agradezco que puedas seguirnos, que puedas compartir este material. Sin más preámbulo, quiero entrar al tema que lo hemos titulado Respaldo Sobrenatural. Vamos a ver cómo el vivir bajo autoridad, el comenzar a caminar bajo la autoridad de Dios, va a traer bendiciones grandes a nuestra vida. Sin antes, como ya es costumbre, quiero pedirte que al unísono hagamos la declaración de fe a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. El Espíritu Santo obra en mi interior para que la palabra que voy a escuchar dé fruto en mi vida. Dile ahí en donde estás: la acepto y me dispongo a vivir por ella. Amén y amén. Amén. Quiero comenzar este mensaje que lo hemos titulado Respaldo Sobrenatural. Ahora, ¿qué queremos con este mensaje? Mostrar los beneficios de vivir bajo autoridad, vivir bajo los principios que Dios ha establecido, destacando cómo esta postura abre la puerta a la protección, a la dirección y a la bendición del Señor. Para eso quiero pedirte que me acompañes en tu Biblia a Mateo 8, del 8 al 9, que va a ser nuestro pasaje central. Dice así la palabra del Señor: porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este es el mensaje central y es la palabra que le da el centurión romano a Jesús. Es interesante porque sabías que el nivel de fe que tienes está directamente relacionado con tu capacidad de entender a la autoridad. Es interesante porque este centurión tiene un siervo que está enfermo y se acerca al maestro y le dice: maestro, por favor, sana a mi siervo. Jesús dice: vamos hasta tu casa, y él dice: no soy digno de que vayas a mi casa, solo di la palabra y el milagro ocurrirá. Mira la fe de este hombre: solo di la palabra y el milagro ocurrirá. Y ahí es donde le dice estas palabras: porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Era un centurión, estaba al frente de varias gente, un ejército estaba bajo la autoridad de él. Y le dice: si le digo a este soldado ve, va, y si le digo ven, viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Dice que Jesús se maravilló y les dijo a los demás:
¿Sabes por qué el Señor se maravilla? Es interesante porque el Señor se maravilla porque este hombre estaba reconociendo lo que los fariseos, lo que el pueblo de Dios no había reconocido. Que Él era el Hijo de Dios y tenía la autoridad para sanar. Él estaba reconociendo que con tan solo una palabra de Jesús, Dios mismo hablando a través de él, eso iba a ocurrir. Quiero hacerte una pregunta en esta hora y es: ¿alguna vez te has sentido desprotegido, como si estuvieras quizás luchando solo contra las tormentas de la vida? Imagínate un soldado en medio de una batalla sin la dirección de su comandante. El caos sería inevitable, ¿verdad? Sin embargo, el centurión, que estamos viendo aquí en Mateo 8, nos revela una clave espiritual poderosísima. Estar bajo autoridad no es una limitación, es el acceso directo al respaldo de Dios. Y hablando de autoridad, déjame contarte algo curioso que pasó un día. Un hombre me dijo una vez: pastor, ore por mí, por favor, escucho una voz todo el día dándome órdenes. Yo le dije: ¿cómo es esa voz?, le pregunté. Entonces él me dijo: habla con autoridad, no me deja en paz, siempre me dice qué es lo que debo hacer. Yo le dije: amigo, tranquilo, usted no está endemoniado, lo que está es casado. Y aunque es chistoso, y aunque quiero contarte esto, simplemente es el gancho para decirte que vivimos en una cultura que exalta la independencia, que celebra la rebelión y que no está en nada a favor de la autoridad. De hecho, para muchos la autoridad es vista como una restricción. Pero la Biblia, vamos a ver, nos enseña algo completamente distinto. Vamos a ver cómo la verdadera autoridad es una protección divina y a través de ella viene, es un canal, si se quiere decir así, de bendición. Es interesante porque ya vimos cómo Dios ha colocado autoridades, la importancia de la autoridad. Pero hoy quiero decirte que en este pasaje de Mateo 8 nos encontramos a un centurión romano que entiende el poder de la autoridad. Esta fe, como te decía, asombró a Jesús porque captó este principio fundamental que muchos no entienden. Estar bajo autoridad desbloquea el respaldo sobrenatural de Dios. Y hoy veremos cómo este principio puede transformar nuestras vidas en 3 áreas claves. Vamos a ver cómo la protección de Dios viene cuando vivimos bajo la autoridad de Él, cómo la dirección, la sabiduría de Dios está sobre aquellos que obedecen su palabra y cómo a raíz de esto viene un crecimiento espiritual para nosotros. ¿Estás listo? Quiero tocar el primer punto en este hermoso tiempo. Y el primer punto que quiero hablarte es la protección de Dios, la protección divina. Salmo 91, 1 y 2 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Me gusta muchísimo este pasaje. Yo creo que es de los más conocidos junto con el Salmo 23 del Salmo 91 porque habla de la protección directa de Dios para con nosotros. Ahora, cuando nos sometemos, cuando vivimos bajo la autoridad, nota cómo comienza diciendo el pasaje: el que habita al abrigo. No dice el que visita, no dice el que de vez en cuando obedece. Está diciendo que el que vive bajo la protección, bajo la autoridad de Dios, va a experimentar una protección divina. Amigo y amiga, no perdemos libertad, ganamos un refugio contra el caos y los ataques espirituales cuando vivimos bajo la autoridad de Dios. Para que me entiendas, es como un paraguas en medio de una tormenta. Fuera de él estamos expuestos, pero bajo la presencia de Dios, amigo y amiga, estás sumamente protegido. La autoridad de Dios funciona como un refugio. Cuando estamos bajo su abrigo, estamos protegidos de los ataques del enemigo, de las consecuencias, a veces incluso de nuestras propias decisiones. Cuando sometemos nuestro corazón, no es que perdamos libertad, sino que ganamos seguridad. Quiero hacer un pequeño comparativo entre lo que es someterse, tener un corazón sometido a Dios. Hay gente que puede hacer caso, pero no tener un corazón sometido delante de Dios. La autoridad, el obedecer tiene que ver con una acción, pero el sometimiento tiene que ver con una decisión en el corazón. Cuando yo decido someterme a Dios, entonces yo decido que toda mi vida, aun cuando no esté en iglesia, aun cuando no esté gente observándome, voy a vivir una vida que agrada a Dios. Un claro ejemplo de esto es David. David es un ejemplo impactante. Y es que a pesar de que el rey Saúl buscaba literalmente matarlo,
David se negó a tocar al ungido de Dios. Puedes leer esta historia en 1 Samuel 24, versículo 6. En varias ocasiones, Saúl quería matar a David porque sabía que Dios se había provisto de un hombre conforme a su corazón. Y aunque perseguía para matarlo, aunque David no había hecho nada más sino pelear por Israel, nada más sino engrandecer el nombre de Saúl, engrandecer el reino, obedecer a Dios, me gusta mucho ver cómo el respeto por la autoridad, el respeto por Saúl, por el ungido de Dios, lo mantuvo bajo la protección del Señor. David no necesitó hacer nada, simplemente Dios lo protegía, porque en su corazón sabía lo que era honrar una autoridad. Sabía lo que era vivir, aunque esta autoridad ya había sido desechada por Dios. David tenía un corazón sumiso, no al hombre imperfecto, tenía un corazón sumiso a la presencia de Dios. Y esto, amigo y amiga, hizo que Dios lo guardara en muchas ocasiones. En la cueva de Adulam, ¿recuerdas? Ellos están escondidos muy profundo y entra Saúl y su ejército a refugiarse ahí en la misma cueva donde estaba David. Recuerda la historia, él baja, corta el borde de su manto, su espíritu se contrista y uno de sus soldados le dice: el Señor te ha entregado hoy en la mano a Saúl para que lo mates y por fin puedas ser rey. Pero David entendía que la autoridad que Dios había puesto, el único que podía quitarla era el Señor. David entendió en su corazón, vivía bajo una sumisión profunda, agradar a Dios. David conocía a Dios y por esta razón no levantó nunca su mano contra el ungido de Dios. Y esta acción, amigo y amiga, no solo trajo la protección de Dios, sino también lo llevó al trono en el tiempo que Dios había establecido. Yo quiero invitarte en esta hora a que identifique las áreas de tu vida donde necesitas someterte a la autoridad de Dios, someterte a tus líderes espirituales y decide comenzar a confiar en esa cobertura. Me gusta muchísimo el entender esto porque hay mucha gente, te lo he dicho, que acepta a Dios como Salvador, pero no acepta a Dios como Señor. ¿Qué quiero decirte con esto? Hay muchas personas que dicen: Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador, necesito un Salvador, pero no estoy interesado en un Señor. No estoy interesado en alguien que me diga lo que debo hacer o cómo vivir. Porque lejos de entender que la autoridad, que el vivir bajo obediencia trae una protección especial, la gente piensa que el hacerlo nos quita libertad. Y es interesante porque mi abuela solía decir una frase hermosa. Sé que ella ahora está en la presencia de Dios, pero ella solía decirme: hijo, el que obedece no padece. Es decir, el que obedece no necesita asumir las consecuencias. Y me gusta mucho porque el pasaje del Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo, el que obedece, el que vive bajo la autoridad de Dios, morará bajo la sombra del Señor. ¿Qué puede ocurrir bajo su sombra? El sol no nos va a fatigar. ¿Qué puede ocurrir bajo su sombra? Que la provisión estará. ¿Qué puede ocurrir bajo las alas del Señor? Que estaremos seguros. Por eso te decía, es como un paraguas que nos guarda de los ataques del enemigo, que nos guarda de las situaciones demás. Por eso el primer punto que quiero hablarte es la protección divina. La autoridad trae protección. Cuando tú caminas bajo la autoridad de Dios, camina confiado porque Dios estará contigo y Él te respaldará. El segundo punto que hoy quiero hablarte en estos cortos minutos es acerca que cuando tú vives bajo la autoridad de Dios, vas a vivir bajo dirección y sabiduría. Lo segundo que trae el caminar bajo la autoridad de Dios no es solo protección, también es dirección y sabiduría. Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejos hay seguridad. Es interesante porque mucha gente acude a buscar consejo en otros lugares. Yo siempre digo: ¿de dónde te estás llenando? Si te estás llenando de la avaricia, tus decisiones van a ser tomadas en base a lo que te llenes. Si estás llenándote de ansiedad, de preocupación, tus decisiones van a ser guiadas en base a eso. Pero si te llenas del Señor, si vives bajo su autoridad, la autoridad no solo protege, la autoridad también guía. A veces no entendemos lo que Dios nos está diciendo directamente. No sé si a ti te ha pasado, a mí me ha ocurrido en muchas ocasiones que oro por algo y ocurre algo en lo cual no estoy esperando, no estoy pidiendo. Pero cuando vives bajo la autoridad de Dios, cuando tu vida está segura en Cristo, tienes que tener claro que la dirección viene a través de la Escritura, del Espíritu Santo y también de las personas que Él ha puesto como autoridad en tu vida.
Me gusta mucho el pasaje de 1 Samuel 3, versículo 9, te lo dejo de tarea para que lo leas. El joven Samuel, Dios llama a Samuel, pero el joven Samuel no entiende la voz de Dios hasta que Elí lo ayudó. Elí ayudó a discernir esa voz. Aunque Elí no era perfecto, aunque Elí estaba cometiendo errores, Samuel respetó su autoridad y recibió la instrucción divina. Amigo y amiga, busca consejo en momentos de confusión. No tomes decisiones guiado por lo que tú crees, sino toma decisiones en base a lo que el Señor ha escrito y vas a ver cómo cuentas con un respaldo. El vivir bajo autoridad no solo te protegerá, sino también te traerá sabiduría y también te traerá guía. Especialmente trata de buscar a quien pedir consejo. A veces vamos a pedir consejo en varios lugares hasta escuchar lo que queremos oír. Pero alguien que te aconseja te va a aconsejar conforme a la palabra de Dios. Por eso busca a alguien que tenga experiencia espiritual y también sabiduría bíblica. No acudas a cualquier persona. La pregunta es, ¿a dónde acudes cuando vas a tomar una decisión? Recuerda, el vivir bajo autoridad no solo trae protección, también trae dirección y sabiduría. La tercera característica que quiero hablarte en esta hora que trae el vivir bajo autoridad es crecimiento espiritual. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Quiero repetirte nuevamente. Hebreos 13:7 dice: obedeced a vuestros pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Tengo que decirte en esta hora que también Efesios 4 del 11 al 13 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La autoridad no está para controlar. Una buena autoridad, amigo y amiga, está para edificar. Igual en los hogares, mi esposa recién compartió un tema que te invito a que lo veas y dice, ¿hasta dónde debo sujetarme a mi esposo? Y la Biblia es clara, dice: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos en todo. No dicen algunas cosas, pero ahí hay un condicionante: así como ellos están sujetos a Cristo. Si tu esposo vive bajo la autoridad de Dios, jamás te pedirá que hagas algo contrario. Y la autoridad siempre está para proteger, siempre está para guiar. Una buena autoridad está para servir. Por eso es que alguien que conoce la autoridad de Dios también va a tener una autoridad. Ojo, no autoritarismo, sino la autoridad protege, la autoridad provee, la autoridad cuida. La autoridad lo que hace es exaltar a la persona. Por eso es interesante, ¿qué mujer no va a vivir bajo autoridad si uno está sujeto a Cristo? Si sabe que tú la vas a cuidar, tú vas a proveerle, tú vas a estar pendiente de ella, la vas a guiar con amor, la vas a direccionar. Cualquier mujer se sujeta de esa manera. Pero hemos entendido la autoridad como autoritarismo. Es que yo soy el que mando acá, es que se dice lo que yo hago. Alguien decía: pastor, es que en mi casa se hace lo que mi mujer dice, ¿verdad? Y a veces se ha confundido la autoridad, se ha dañado la autoridad. Pero la autoridad no está para controlar, sino para edificar. Dios pone líderes espirituales de nuestras vidas para ayudarnos a crecer en fe, en carácter, pero también en servicio. Hay un ejemplo bíblico que quiero contarte en esta hora acerca de este punto, y es Eliseo. Eliseo sirvió fielmente a Elías y al final no solo recibió su manto, sino una doble porción de su espíritu, dice 2 de Reyes 2, 9 y 10. Esto no hubiera sido posible sin la disposición de estar bajo la autoridad de este gran líder de Dios. Amigo y amiga, encuentra formas de servir. Te decía, hay 3 maneras de servir: con nuestro tiempo, con nuestros tesoros y con nuestros talentos, pero sirve en la obra de Dios. Coloca tu corazón para ser instruido, para crecer. Me gusta mucho el pasaje que leímos de Hebreos, porque dice que los pastores sujétense a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Hay de todo en la viña del Señor, pero habemos personas que estamos velando constantemente por la salud espiritual, orando, ayunando por la iglesia. Cuando respetamos la autoridad, se genera unidad en medio del cuerpo, unidad en medio de la iglesia, en nuestras familias. Pero la desobediencia, el levantarse contra la autoridad de Dios, me refiero principalmente, va a producir caos, división. La autoridad no está para controlar. Grábate esto: la autoridad jamás controlará. Alguien en una ocasión me dijo: pastor, es que mi pastor me dice que tengo que hacer esto. Yo le decía: uno no está para eso.
Con todo el respeto le expliqué a esa persona, dije, la autoridad está para guiar, pero las decisiones son de cada persona. Así que ten mucho cuidado a quién estás escuchando y qué te están diciendo. La autoridad no está para controlar, sino para ayudarte a crecer. Los líderes espirituales son regalos de Dios para perfeccionar tu fe, tu carácter y el servicio. Y finalmente quiero regalarte un bonus track. Quiero regalarte algo que trae la bendición. Ya vimos que la bendición de Dios trae protección. Ya vimos que la bendición de Dios trae dirección y sabiduría. Vimos que la dirección de Dios trae, o el vivir bajo la autoridad de Dios trae crecimiento espiritual. Pero en general el vivir bajo la autoridad de Dios va a traer bendición y recompensa. Primera de Pedro 5, versículos 5 y 6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Quiero leerte nuevamente este pasaje. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Este pasaje también trae unas verdades tremendas, hermosas, preciosas. Y es que Dios honra a los que se humillan bajo su autoridad. Dios honra a los que dicen y reconocen: Señor, necesito tu dirección, no me las sé todas, enséñame. Y así como Jesús fue exaltado después de su obediencia al Padre, nosotros también, dice este pasaje, recibiremos recompensa. La humildad y la obediencia siempre serán recompensadas. Jesús mismo, aunque era Dios, se sometió a la voluntad del Padre y por su obediencia fue exaltado, dice la palabra del Señor, hasta lo sumo. Filipenses 2, del 8 al 9. Por su obediencia, dice la palabra del Señor, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Yo quiero invitarte a que ores cada día pidiéndole a Dios que Él te ayude a vivir en humildad y en obediencia a su palabra, pero también a escuchar, a entender a las autoridades que Él ha establecido. Estar bajo autoridad no es una señal de debilidad, es un acto de fe, es un acto de confianza, pero también es la clave para recibir el respaldo sobrenatural. El centurión, cuando reconoció la autoridad de Cristo, dice la palabra del Señor, que cuando fue, vio el milagro. Cuando nos alineamos, amigo y amiga, con la autoridad de Dios, vivimos en su sombra, donde hay protección, donde hay dirección y donde hay bendición. Estar bajo autoridad, recuérdalo, no es una señal de debilidad. Y así como el centurión entendió que la autoridad fluye desde Dios, nosotros debemos aprender a someternos a este diseño. Quiero concluir diciéndote que el centurión de Mateo 8 entendió algo que asombró al mismo Jesús: el poder de la autoridad. El Señor nos ha revestido de poder, pero también de autoridad. Cuando vives bajo la autoridad de Dios, tú puedes tener autoridad en el nombre de Jesús para atar cualquier demonio. En el nombre de Jesús para sujetar cualquier enfermedad, para someter, porque eres una persona que vive sometido a Dios. Tú también puedes experimentar este respaldo sobrenatural, pero procura estar bajo la autoridad del Señor. La próxima vez que enfrentes una decisión o un desafío, la próxima vez que enfrentes cualquier situación, recuerda estar bajo la autoridad de Dios. Cuando estás bajo la autoridad de Dios, recuerda, Él no te va a limitar, te va a posicionar para recibir lo mejor que Él tiene para ti. En su sombra vamos a encontrar dirección, paz y una bendición que sobrepasa todo entendimiento. Así que quiero invitarte en esta hora a que concluyamos con una oración. Dios nos ha dado dos cosas: poder y autoridad. Quiero invitarte ahí en donde estás a que hagamos una oración corta, a que tú le puedas decir al Espíritu de Dios ahí en donde estás: Señor, yo te doy gracias, porque al igual que el centurión, sé lo que es vivir bajo tu autoridad. Sé, Señor amado Dios, lo que es tener autoridad también, pues tú nos has revestido de poder y autoridad. Pero, Señor, examina nuestro corazón y mira si hay algo que no es agradable delante de ti. Dile ahí donde estás: enséñame, Señor, a vivir una vida sometida. Desde mi corazón, aplicar tus principios. Quizás en alguna área, Señor, no estoy viendo tu respaldo y tu gloria. Quizás es porque no estoy sometiéndola delante de ti. Pero hoy, en el nombre de Jesús, decido caminar en obediencia a tu palabra. Dile ahí donde estás: Señor, simplemente obedeceré y veré tu respaldo sobrenatural.
Dile en esta hora, Señor, si me he alineado a tus caminos, a tus propósitos, en el nombre de Jesús, reprendo cualquier enfermedad que ha querido tocar mi casa, mi familia, mis hijos, mi esposa. Dile, en el nombre de Jesús, reprendemos cualquier enfermedad que haya querido tocar nuestros padres, hermanos, familiares, Señor. Hoy, Señor, en la autoridad de Cristo, dile, declaro sanidad. No tendrá autoridad la enfermedad sobre nuestro cuerpo ni de nuestra familia, porque Cristo es nuestro Rey y Señor. Dile en esta hora también, si hay alguien que está atravesando opresiones, Señor, en la parte espiritual, en el nombre de Jesús, a la cuenta de 3, los sueltas. Ahora, recibe libertad. 1, 2 y 3. En el nombre de Jesús de Nazaret, sueltas toda opresión, sueltas cualquier situación que está tocando la vida de tus hijos, pues ellos son hijos de Dios. Dile, hoy decido vivir bajo la autoridad de mi Señor, aceptarlo como mi Señor y Salvador, y caminaré en libertad, porque me ha revestido. Cuando vivo en obediencia, dile, Señor, vivo bajo tu autoridad, y en el nombre de Jesús tú lo exaltaste hasta lo sumo, porque Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Para mí siempre es grato poder compartir estos mensajes. Quiero también pedirte que por favor nos sigas en redes sociales. Ahí está saliendo, te puedes escanear este código. Síguenos en redes sociales. Tenemos varias redes en las cuales sé que van a ser de bendición para tu vida. Ayúdanos a compartir este material también. Recibe un abrazo gigante de parte de Luisa Fernanda, mi esposa, de David Adrián, de Dulce María, mi niña, de la iglesia, la Gran Comisión Bucaramanga, acá en la ciudad bonita. Que Dios te bendiga, que Dios te prospere y haga resplandecer su rostro sobre ti. Mil bendiciones. Hasta una próxima oportunidad.